Buenos días, jóvenes. Como repaso o complementación de la clase dada el día miércoles, debido a que tuvimos un problema técnico en el momento, la clase no se grabó. He decidido nuevamente retomar y hacerles el video tutorial sobre la explicación dada el día de la clase. Este es un pequeño repaso con una actividad de cierre, la cual realizamos en la clase en línea el miércoles. Como primer tema nosotros tenemos lo que es la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Solo con mirar la imagen entendemos gráficamente que la infoxicación puede ser el abrumo de tantos contenidos, de mucha información. ¿Sí? A medida que van pasando el tiempo, o a medida que nosotros vamos investigando, o vamos trabajando, o vamos viendo las redes sociales, o la red, o la web, o la net, nos damos cuenta que la información que llega a nosotros llega en demasiados formatos, como audio, imagen, texto, videos, que se comenta de muchos orígenes o de muchas referencias, de ubicaciones, que nosotros no tenemos la veracidad de dicha información. Suele mucho que al momento de compartir información, nosotros compartimos la información sin tener el criterio veraz de la información. ¿Qué sucede? Cada uno de nosotros, en esta etapa en la que estamos, en medio del avance tecnológico, sabemos el manejo y uso de la Internet. Usamos la web, la radio, los teléfonos, los dispositivos tipos smart, en los cuales nosotros manejamos fluidez de información. Entonces, a veces no tenemos el cuidado de dicha información, cómo la manejamos, cómo la transmitimos o cómo la reenviamos una vez haya llegado a nosotros. Por eso nosotros, como ciudadanos pensantes, debemos desarrollar un criterio responsable frente a aquellos contenidos que nos llegan, nos envían, nos tuitean, nos facilitan, sin tener una veracidad de la información. Esto hace referencia entonces a lo que es la difusión de la información. Para yo saber que tengo o que puedo difundir una información, ya sea de sitios web, de páginas web en específicas, de periódicos, de revistas, de bibliotecas, nosotros debemos tener o constar de que se requiere de ciertos criterios o de ciertos aspectos para saber que esa información que yo voy a transmitir sea veraz. La infoxicación es un fenómeno que hoy en día nos apuesta en el diario vivir. Esta consiste en recibir la información de una forma muy saturada, de una forma muy abrumadora, que se nos es imposible distinguir entre nosotros contenido y calidad. Esto implica que también se nos hace imposible agotar la información de un tema porque encontramos más y más, cada vez más sobre este tema. Entonces, en este diario vivir sabemos que la sociedad se dice que es una sociedad líquida por la forma en cómo nos comunicamos o cómo cambiamos tan rápido. Hoy hacemos una cosa, mañana tenemos otra cosa. Hoy tenemos un dispositivo con un tipo de actualización, mañana entonces tenemos otro. Lo mismo pasa con la actualización de los conceptos. Para nosotros tener una infoxicación o saber una infoxicación, debemos de conocer estrategias. Un consumidor debe estar muy bien informado. Por ende, nosotros consideramos como aspectos principales de la infoxicación que la consideramos como un agobio o ahogo derivado de la cantidad de información o datos que se nos suministra en el diario vivir. Es una parálisis por un volumen inminente de información, que es un desconcierto ante tanto contenido sobre un tema en específico que nosotros no sabemos en realidad cómo desarrollar. Entonces, algunos remedios que nosotros podemos considerar ante el tema de la infoxicación pueden ser comportarnos de una forma adecuada ante la información que recibimos.
no compartir la información sin antes haber confirmado nuestra fuente o nuestra información. Tratar de limitar el contenido que nosotros estamos investigando o leyendo de manera gráfica para recordar los puntos más concretos. Debo de tener claro que esa información que yo estoy manejando debe venir de una fuente confiable. Una fuente confiable es aquella persona que certifica la veracidad de la información o una página web que tiene sus registros al día de copyright o de derechos de autor o de una página gubernamental que normalmente nos permiten a nosotros tener o decir que la información es confidencial y que tiene peso su validez. La búsqueda en la web. Búsqueda en la web correlacionado con la infoxicación es aquel medio que nos permite a nosotros hacer consultas en el mundo de la web para obtener algún resultado o algún beneficio. ¿En qué consiste? Hemos escuchado la expresión un motor es una máquina destinada a producir un movimiento. Bueno, entonces, en este caso, la búsqueda de la web consiste en un motor de búsqueda que nos permite a nosotros, por medio de diferentes algoritmos y de diferentes programas, llegar a un resultado según la consulta realizada. Esto permite la conectividad de redes entre redes para dar los resultados que nosotros vemos en nuestras pantallas cuando nosotros hacemos consultas. ¿Por medio de qué yo puedo hacer estas búsquedas en la web? Por medio de arañas, son subredes dentro de una red, exploradores de red, por medio de conductas críticas y estrategias. ¿Qué es lo más importante en medio de estas consultas o búsquedas? 1. Estar seguro de la red en la que yo estoy navegando. 2. Saber que estoy utilizando un explorador de confiabilidad de resultados, que siempre es bueno tener la credibilidad de la información encontrada por medio de la certificación de los derechos de autor. Una conducta crítica. ¿A qué hace referencia una conducta crítica? A que lo que yo estoy investigando lo voy a analizar, lo voy a leer, lo voy a conceptualizar y voy a generar un nuevo concepto o una nueva idea para no cometer plagios. ¿Por medio de qué hago yo estas consultas? Por medio de estrategias. Estrategias que me permiten a mí, de una u otra forma, tener alguna idea o algunos trucos o tretas que me permitan hacer consultas en la web. ¿En qué consisten este tipo de trucos? Nos permiten a nosotros la facilidad de consultas por medio de sinónimos, conceptos parecidos. Se dice que la búsqueda en la web se da de arañas por medio de búsquedas científicas. ¿A qué hace referencia este concepto? En términos tecnológicos, se dice que es un explorador de página web que se analiza o que se utiliza de otras páginas web a través de varios links para dar los resultados. Por eso decimos que la web o la búsqueda en la web se da por medio de arañas. En los buscadores, nosotros realizamos diferentes preguntas o pistas. A esto es que nosotros le llamamos trucos o estrategias. Pistas que nos permiten a nosotros, por medio de una página web, que nos arroje un resultado, como por ejemplo, ¿dónde vive la reina Isabel? Con solo poner eso, ya nosotros estamos dando un indicio al buscador de qué precisamente es lo que yo deseo buscar. En este caso, entonces, vemos y hacemos referencia a que los trucos son métodos o formas de búsquedas, conjunto con estrategias. Por ejemplo, identificar el tema, buscar conceptos claves del tema que yo quiero investigar, buscar palabras similares o sinónimos, ¿ok? Es muy importante conocer o dominar sinónimos porque esto me permite a mí hacer uso de varias palabras que me dan el mismo significado o el mismo
tema investigativo para yo poder lograr un tema un poco más complejo. En este momento es cuando nosotros debemos realizar búsquedas tomando en cuenta los criterios anteriores. Hoy en día nosotros encontramos un sinfín de información, que no toda la información es cierta ni la correcta. Entonces aquí es donde entra nuestro criterio, nuestro pensamiento. Yo no puedo copiar y pegar, yo tengo que investigar, leer, analizar, conceptualizar. Una buena estrategia de búsqueda es aquella que nos permite, por medio de conceptos clave, crear algún concepto nuevo similar a lo que yo necesito investigar para obtener resultados o más actualizados o más concretos. ¿Cuáles son estos buscadores que nos permiten a nosotros realizar estos tipos de consultas? Los buscadores web o los buscadores de aplicativos. ¿Cuáles son los buscadores aplicativos? Como Google, Mozilla, Safari. Los web como los Bing son aquellos buscadores que mientras tú estás investigando algo, de repente te dice quieres buscar por Bing, quieres buscar por Yahoo, y se instalan directamente en el explorador de internet que tú tengas predeterminado en tu computador. ¿Ok? Viendo los contenidos desarrollados dentro de lo que es el interactivo del libro, en la página de Educare, nosotros encontramos tips de ayudas para buscar en la web. Como tenemos también estrategias de búsquedas que nos ayudan a nosotros a formalizar y mejorar nuestras consultas en la web. Pensamiento infográfico. Esto es algo que ustedes dominan, esto es algo que ustedes hacen a diario. Banners, propaganda, t-shirts, promociones. Pero en sí, ¿qué es un pensamiento infográfico? Un pensamiento infográfico es aquel que da resultados a la necesidad del entorno donde yo me encuentro de forma tecnológica que me permite a mí visualizar y realizar un aprendizaje o un estudio o una exposición o una representación visual que me permite a mí de forma resumida y explícita exponer lo que yo quiero decir o lo que quiero dar a entender con esa infografía. ¿De dónde nació la infografía? Nació como un medio que nos exigía a nosotros representar de forma clara y concisa los pensamientos o las ideas claras. Algo importante, la infografía nos permite a nosotros recordar de manera rápida. Es más fácil que una persona recuerde un tema, una charla, una conferencia con un contexto infográfico a con un contexto teórico. Nuestras presentaciones realizadas en PowerPoint son consideradas como un contexto infográfico. ¿Por qué? Porque las presentaciones en PowerPoint están diseñadas o está diseñado el programa para puntualizar criterios, características y temas en específicos a desarrollar y explicar. Muy bien. Dentro de la actividad de cierre, nosotros conteníamos el checklist de confiabilidad que nosotros realizamos en uno de nuestros talleres. Hablábamos de las enciclopedias libres donde nosotros realizamos búsquedas. Una búsqueda en la web en una enciclopedia. Desde que vemos enciclopedia, wow, creemos que es cierto. Pero acá dice, enciclopedia libre donde cualquiera puede colaborar para cambiar la información. ¿Puede ser considerada una web confiable? ¿Poco confiable? En realidad debe ser una red poco confiable. ¿Por qué? Porque todos pueden colaborar en esa web y no todo lo que nosotros creamos correcto es lo correcto. Página de un centro de investigación universitario. Casi siempre son de informaciones confiables porque tienen sus sistemas de seguridad y sus certificados de viabilidad y confidencialidad. Páginas gubernamentales entra también en confiabilidad, en confiable, debido al mismo tema de las páginas universitarias. Revistas especializadas, claro que son confiables.
en su gran mayoría, porque estas pagan un derecho de autor para la información que postean en ella. Blog de interés. Poco confiable. Los blogs son diseñados por nosotros. Nosotros montamos en los blogs temas en específicos para comentar con otras personas. Páginas de editoriales. Las páginas editoriales hoy en día son un poco cuestionables, de poca confiabilidad porque son muy abiertas hoy en día, pero anteriormente eran de confiabilidad externa porque también deben pagar su derecho de autor. Sitios de publicaciones y de presentaciones. Claro que no, porque son sitios donde nosotros subimos publicaciones a diestra y siniestra y no sabemos en realidad qué tan cierta es la información o con qué veracidad o con qué respaldo tenga la información encontrada en ellas. Canales de video poco confiables si no tienen un derecho de autor o su sello de copyright. Redes sociales personales, si usted está seguro de la información que usted está poniendo, confiable. En lo personal pienso que son poco confiables porque yo no tengo la veracidad de que lo que está posteando mi amigo allá sobre un vecino es verdad o no. Páginas bibliográficas de nuestros autores desconocidos. Poco confiable porque son autores desconocidos, no tienen sello de certificación ni veracidad de información. Esto es sobre la confiabilidad o las búsquedas en la web, un checklist que tenía que ver ayer con los dos primeros temas. Lista de cotejo. Esto viene referente a lo que es la infografía. Tenemos una lista de cotejo con el contexto infográfico que vemos acá, ¿verdad? Aquí es para que nosotros ubiquemos ganchos si sí o si no. No es un taller a realizar, es un taller que realizamos en línea con los compañeros que asistieron. ¿Qué debo yo verificar en este checklist? La infografía. Les he dado una descripción de los elementos o criterios a evaluar. ¿La infografía contiene imágenes? Sí, claro que contiene imágenes. ¿La infografía contiene gráficos? Gráficos en esta infografía no hay, pero también pueden contener las infografías gráficos. ¿La infografía contiene tablas? Claro que sí, contiene una tabla nutricional de los alimentos que se están promocionando en esta infografía. ¿Contiene mapas? Ubicación geográfica histórica. ¿Eso es necesario en una infografía? Claro que si estamos haciendo una infografía de una casa de ventas o de unas ventas de casas o de proyectos o de terrenos, necesito ubicar en la infografía mi mapa. En este caso no la necesito, así que en el checklist, en la lista de cotejo, no va seleccionado mapa. Diagramas. Funciones de un proceso. ¿Tiene este checklist, esta infografía, procesos o funcionamiento de un proceso? Claro que sí, porque aquí me está diciendo cómo debo yo preparar el batido. O la paleta, porque en este caso estamos promocionando una paleta, cómo estamos haciendo la preparación, que es el proceso de preparación. Aquí lo tenemos en teoría y gráficos, con los ingredientes de utilizar y cómo utilizar. Texto, información breve. ¿Contenemos texto? Claro que sí contenemos texto, chicos. Aquí lo vemos. Contenemos texto en toda la infografía. Estos eran los 3 temas que nosotros discutimos dentro de la clase del día miércoles.